Bien, pues en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre superar los obstáculos. Y vamos a comenzar por encontrar significado en el sufrimiento. Viktor Frankl, un psiquiatra judío detenido por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, dijo en cierta ocasión: «El hombre está dispuesto y preparado para soportar cualquier sufrimiento siempre y cuando pueda encontrarle un significado». Frankl utilizó su brutal e inhumana experiencia en los campos de concentración para tratar de comprender cómo pudieron sobrevivir algunos a tantas atrocidades, y determinó que la supervivencia no se apoyaba en la juventud o en la fortaleza física, sino en la fortaleza derivada de hallar un significado a esa experiencia. Entonces, descubrir el significado del sufrimiento constituye una poderosa ayuda para afrontar las situaciones, incluso las más difíciles. Pero no resulta tarea fácil encontrar significado a nuestro sufrimiento. A menudo, el sufrimiento parece fortuito, sin significado. Y aunque nos encontramos en medio de nuestro dolor y sufrimiento, toda nuestra energía se centra en alejarnos del mismo. Durante los periodos de crisis aguda, parece imposible reflexionar sobre cualquier significado que pueda esconder nuestro sufrimiento. A menudo, lo único que podemos hacer es soportarlo. Y es natural considerarlo una injusticia y preguntarnos: ¿por qué a mí? Afortunadamente, sin embargo, en los momentos de alivio o en los periodos posteriores a experiencias de sufrimiento agudo, podemos reflexionar sobre él y buscar su significado. El tiempo y el esfuerzo dedicados a buscar significado al sufrimiento aportarán muchos beneficios cuando ocurran las desgracias. Pero para ello, tenemos que iniciar nuestra búsqueda cuando las cosas nos van bien. Un árbol con raíces fuertes puede resistir la tormenta más violenta, pero no puede desarrollar sus raíces cuando la tormenta aparece ya en el horizonte. Así pues, ¿por dónde empezar nuestra búsqueda del significado del sufrimiento? Para muchas personas, esa búsqueda se inicia con su fe religiosa. Aunque las religiones difieren sobre el significado que dan al sufrimiento, todas ofrecen estrategias para responder a él, basadas en sus creencias fundamentales. Para el budismo y el hinduismo, por ejemplo, es el resultado de nuestras acciones negativas y se le considera un catalizador para la búsqueda de la liberación espiritual. En la tradición judío-cristiana, el universo fue creado por un Dios bueno y justo, y aunque su plan sea misterioso e indescifrable a veces, nuestra fe y confianza en sus designios nos permiten tolerar más fácilmente nuestro sufrimiento. Confiar, como dice el Talmud, en que todo lo que hace Dios lo hace para bien. La vida seguirá siendo sin duda dolorosa, pero como el dolor que experimenta la mujer al dar a luz, confiamos en que será superado por el bien que trae. El reto en estas confesiones religiosas estriba en que, con frecuencia, no se nos revela el bien último. No obstante, aquellos que tienen una fe firme se ven apoyados por la convicción de que en el sufrimiento se expresa un propósito divino. Como aconseja un sabio asídico, cuando un hombre sufre, no debería decir: «Esto es muy malo», ya que nada de lo que Dios le impone al hombre es malo. Pero es correcto exclamar: «Esto es amargo», pues entre las medicinas hay algunas que están hechas con hierbas amargas. Así pues, desde una perspectiva judeo-cristiana, el sufrimiento puede servir para muchos propósitos: ponernos a prueba y fortalecer nuestra fe,
acercarnos íntimamente a Dios, debilitar los lazos con el mundo material e inducirnos a acudir a Dios como nuestro refugio. Aunque la fe puede ofrecer una valiosa ayuda para encontrar significado, aquellos que no poseen creencias religiosas también pueden encontrarlo en su sufrimiento después de una cuidadosa reflexión. A pesar del universal rechazo del sufrimiento, caben pocas dudas de que fortalece y ahonda la comprensión de la vida. En cierta ocasión, el doctor Martin Luther King Jr. dijo: «Aquello que no me destruye me hace más fuerte». Y aunque es natural encogerse ante el sufrimiento, éste puede contribuir a sacar lo mejor de nosotros. En El tercer hombre, de Graham Greene, se lee: «Los 30 años bajo los Borgia trajeron a Italia guerras, terror, asesinatos, pero también a Miguel Ángel, a Leonardo da Vinci, el Renacimiento. Suiza, donde predominaba el amor fraternal, ¿qué ha producido durante 500 años de democracia y paz? El reloj de Cuco». Entonces, aunque el sufrimiento sirva a veces para endurecernos, para fortalecernos, en otras ocasiones llega a ser valioso por lo contrario, por ablandarnos, haciéndonos más sensibles. La vulnerabilidad que experimentamos en nuestro sufrimiento suele producir una apertura y profundiza nuestra conexión con los demás. Al ilustrar este efecto humanizador del sufrimiento, se me ocurre pensar en Robert, un conocido mío. Era presidente ejecutivo de una gran empresa de mucho éxito. Varios años antes, había sufrido un grave revés financiero que le provocó una profunda depresión. Nos conocimos cuando se encontraba sumido en lo más profundo de ella. Siempre había considerado a Robert un modelo de confianza en sí mismo y de entusiasmo, y me alarmé al verlo tan abatido. Con una intensa angustia en la voz, Robert me dijo: «Esto es lo peor que he experimentado en toda mi vida. No puedo sacármelo de encima. No sabía que fuera posible sentirse tan abrumado, desesperanzado e impotente». Después de conversar un rato sobre sus dificultades, le aconsejé que acudiera a un colega para tratar la depresión. Varias semanas más tarde me encontré con Karen, la esposa de Robert, y le pregunté cómo estaba su marido. «Ha mejorado mucho. El psiquiatra que le recomendaste le recetó una medicación antidepresiva que ha ayudado mucho. Claro que todavía tardaremos un tiempo en solucionar todos los problemas con el negocio, pero ahora se siente mejor y creo que todo marchará bien». «Me alegro», dije. Karen vaciló un momento antes de confiarme algo. «¿Sabes? Me apenaba mucho verlo tan deprimido, pero en cierto modo creo que eso ha sido una bendición. Una noche empezó a llorar desconsoladamente. Era incapaz de detenerse. Lo tuve entre mis brazos durante horas mientras él lloraba, hasta que finalmente se quedó dormido. En 23 años de matrimonio, fue la primera vez que sucedió algo semejante. Si quieres que te sea honrada, nunca me había sentido tan cerca de él en toda mi vida de casada. Ahora las cosas son de algún modo diferentes, como si algo se hubiera roto y abierto, y ese sentimiento de proximidad sigue estando ahí. El hecho de que compartiera su dolor cambió nuestra relación, nos acercó». Entonces, enlazando sobre la utilización del sufrimiento en el camino budista, en la práctica budista se puede utilizar el sufrimiento personal para intensificar la compasión, como una oportunidad para el Tonglen. Se trata de una práctica mahayana, sobre la que ya hemos hablado en varias ocasiones, en la que se asume mentalmente el dolor y el sufrimiento de otro, ofreciéndole todos tus recursos, buena salud, fortuna, etc.
Más adelante daré instrucciones detalladas sobre esta práctica fundada en este pensamiento. Que mi sufrimiento sea un sustituto del sufrimiento de otros seres. Que este sufrimiento pueda salvar a todos los seres que experimentan un dolor similar. De ese modo, se utiliza el sufrimiento como una oportunidad para asumir el sufrimiento de los otros. Aquí debería señalar una cosa. Si, por ejemplo, caigo enfermo y empleo esta técnica pensando que mi enfermedad libere a otros de una enfermedad similar y me visualizo aceptando el sufrimiento ajeno y transmitiendo buena salud, no pretendo decir con ello que haya de olvidarme de mi propia salud. Al pensar en la enfermedad, lo primero que hay que hacer es tomar medidas para no sufrir a causa de ella. Luego, si a pesar de todo se cae enfermo, es importante no pasar por alto la necesidad de tomar los medicamentos apropiados, por supuesto. No obstante, una vez que se ha enfermado, prácticas como la del Tonglen suponen una diferencia significativa en la actitud con que se afronta la situación. En lugar de lamentarse, de sentir pena por uno mismo y de verse abrumado por la ansiedad y la preocupación, puede uno salvarse del sufrimiento mental adicional al adoptar la actitud correcta. Practicar la meditación Tonglen o dar y recibir quizá no consiga aliviar el dolor físico o conducir a una cura en términos físicos, pero nos protege de un dolor psicológico innecesario. Se puede pensar que al experimentar este sufrimiento pueda salvar a otros que pasen por la misma experiencia. Entonces el propio sufrimiento adquiere un nuevo significado al ser utilizado como el fundamento de una práctica religiosa o espiritual. Además, es posible llegar a ver la situación como un privilegio, como una oportunidad de enriquecimiento. Bien, entonces, ¿hay otras formas de ver nuestro sufrimiento como algo significativo, o al menos con un valor práctico? Pues sí, desde luego. Creo que antes subrayé que en el camino budista, reflexionar sobre el sufrimiento tiene una tremenda importancia porque al aprender su naturaleza desarrollamos una mayor resolución de eliminar tanto las causas que lo producen como los actos insanos que conducen al mismo. Eso aumentará a su vez el entusiasmo por las acciones sanas que conducen a la felicidad y la alegría. ¿Y qué beneficio podríamos ver en que los no budistas reflexionen sobre el sufrimiento? Bueno, pues veo un beneficio que puede tener valor práctico en algunas situaciones. Por ejemplo, reflexionar sobre el sufrimiento contribuye a reducir la arrogancia. Claro que eso quizá no se perciba como un beneficio por alguien que no considere la arrogancia o el orgullo como un defecto, ¿verdad? En cualquier caso, creo que hay un aspecto de nuestra experiencia del sufrimiento que es de vital importancia. Nos ayuda a desarrollar empatía, lo que nos permite acercarnos a los sentimientos y el sufrimiento de los demás. Aumenta nuestra capacidad para la compasión y nos ayuda, por tanto, a conectar con los demás. En ese sentido, se puede considerar que tiene un valor. Así pues, es probable que cambiemos de actitud y nuestro sufrimiento ya no nos parezca tan terrible. Muy bien, pues vamos a pasar a hablar sobre cómo afrontar el dolor físico. Y es que al reflexionar sobre el sufrimiento durante los momentos de bienestar, descubrimos a menudo un valor y un significado profundo en él. En ocasiones, sin embargo, nos vemos enfrentados a padecimientos que no parecen tener ninguna cualidad redentora. El dolor físico pertenece a esa categoría.
Pero hay una diferencia entre el dolor físico, que es un proceso fisiológico, y el sufrimiento, que es nuestra respuesta mental y emocional al mismo. Así pues, se nos plantea la pregunta: ¿podemos encontrar una finalidad detrás de nuestro dolor capaz de modificar nuestra actitud hacia él mismo? ¿Y si cambiamos de actitud, disminuiría el grado de sufrimiento? Bueno, en su libro Dolor, el don que nadie quiere, el doctor Paul Brand explora el valor del dolor físico. Brand, un cirujano de prestigio mundial y especialista en lepra, pasó los primeros años de su vida en la India, donde como hijo de misioneros se vio rodeado de personas que vivían en condiciones de extremada pobreza y sufrimiento. Al observar en ellos una mayor tolerancia al dolor físico que en Occidente, se interesó por el fenómeno del dolor y efectuó un notable descubrimiento. La putrefacción de la carne se debía a la pérdida de la sensación de dolor en las extremidades. Al no contar con la protección del dolor, los pacientes de lepra no disponían de un sistema que les advirtiera del daño en los tejidos. El doctor Brand vio a pacientes que caminaban o corrían sobre extremidades cuya piel estaba desgarrada o incluso con los huesos al descubierto, lo que causaba su rápida destrucción. A veces incluso introducían la mano en el fuego para retirar algo sin sentir dolor. Observó también en ellos una actitud de lo más indiferente hacia la autodestrucción. En su libro, Brand presenta muchos ejemplos de los efectos destructivos de vivir sin sensación de dolor. Las heridas recurrentes, las ratas que roían los dedos de manos y pies mientras el paciente dormía tranquilamente. Después de una larga experiencia con pacientes que sufrían dolores agudos y con otros insensibles, Brand llegó a considerar el dolor no como el enemigo que es en Occidente, sino como un sistema biológico complejo que nos advierte para protegernos. Pero, ¿por qué entonces la experiencia del dolor tiene que ser tan desagradable? Brand afirma que precisamente en eso reside su efectividad, pues obliga al organismo a afrontar el problema. Aunque el cuerpo cuenta con movimientos reflejos de protección, es la sensación de dolor la que impulsa a todo el organismo a prestar atención y actuar. También graba la experiencia en la memoria y nos sirve para protegernos en el futuro. Así como encontrar significado a nuestro sufrimiento nos ayuda a afrontar los problemas, para Brand, la comprensión de la finalidad del dolor físico contribuye a disminuir el sufrimiento. Entonces, si nos preparamos para el dolor, si comprendemos su naturaleza y reflexionamos sobre lo que sería la vida sin esa sensación, invertiremos en lo que Brand llama un seguro para el dolor. No obstante, y como quiera que el dolor agudo es capaz de acabar con toda objetividad, tenemos que reflexionar sobre él antes de que aparezca. Si somos capaces de pensar en el dolor como un discurso que pronuncia nuestro cuerpo sobre un tema de importancia vital, de una inmensidad tal que llama inevitablemente nuestra atención, entonces empezará a cambiar nuestra actitud y en consecuencia disminuirá nuestro sufrimiento. Estoy convencido de que la actitud que hayamos cultivado puede determinar el grado de sufrimiento cuando el dolor nos llegue. Incluso cree que podemos desarrollar un sentimiento de gratitud ante el dolor. No cabe la menor duda de que nuestra actitud y perspectiva mentales determinan el grado de sufrimiento. Supongamos que dos individuos, un trabajador de la construcción y un pianista, sufren la misma herida en un dedo. Aunque el dolor sea el mismo para ambos, el obrero de la construcción sufre menos y hasta se alegra si la herida le procura ese mes de vacaciones pagadas que tanto necesitaba.
mientras que esa misma lesión causa un intenso sufrimiento en el otro al impedirle tocar el piano, fuente fundamental de alegría en su vida. Esto ha sido demostrado por numerosos estudios y experimentos científicos. Los investigadores han explorado las vías mediante las que se percibe el dolor. Se inicia con una señal sensorial, una alarma que se dispara en cuanto las terminaciones nerviosas son estimuladas. Millones de señales viajan por la médula espinal hasta la base del cerebro, que las clasifica y envía un mensaje a las zonas superiores, donde se elabora una respuesta. Es en esta fase en la que se le asigna valor al dolor. Es decir, es en la mente donde convertimos el dolor en sufrimiento. Para disminuir tenemos que efectuar una distinción entre el dolor que percibimos y el que creamos mediante nuestros pensamientos. El temor, la cólera, la culpabilidad, la soledad y la importancia son respuestas capaces de intensificar el dolor. Así que, al afrontar el dolor, debemos trabajar en los niveles más bajos de percepción del mismo, utilizar las herramientas de la medicina moderna, como los medicamentos, por ejemplo, pero también podemos trabajar en los niveles superiores, mediante la modificación de nuestra perspectiva y nuestra actitud. Y así es como el dolor físico unifica nuestro cuerpo. La experiencia general del sufrimiento nos conecta a los demás. Quizás sea ese el significado principal del sufrimiento. Una condición que compartimos con los demás, que une a todas las criaturas vivas. Entonces, concluimos nuestro análisis del sufrimiento humano con la enseñanza de la práctica del Tonglen. El propósito de esta meditación es fortalecer la compasión, pero también podemos verla como una potente herramienta para transmutar nuestro sufrimiento. Podemos utilizar estas prácticas para aumentar nuestra compasión al visualizar a otros que pasan por un sufrimiento similar, al absorber y disolver su sufrimiento en el propio, como un sufrimiento por delegación. Entonces, ahora meditaremos sobre el Tonglen, el dar y recibir. Esta práctica está destinada a entrenar la mente, a fortalecer el poder natural y la fuerza de la compasión, porque la meditación Tonglen ayuda a contrarrestar nuestro egoísmo. Aumenta el poder y la fortaleza de nuestra mente al intensificar nuestra capacidad para abrirnos al sufrimiento de otros. Para empezar este ejercicio, primero hay que visualizar a nuestro lado a un grupo de personas que necesitan ayuda, sumidas en el sufrimiento y en un estado de extrema pobreza. Visualicen a este grupo de personas con claridad. Luego, al lado de ellas, visualícense a sí mismos como egocéntricos, con una arraigada actitud egoísta, indiferentes a las necesidades de los demás. Entre este grupo de personas que sufren y esta representación egoísta de sí mismos, véanse en el centro, como un observador neutral. A continuación, observen hacia cuál de los dos lados se inclinan ustedes de modo natural. ¿Se inclinan más hacia ese individuo singular, la personificación del egoísmo? ¿O sus sentimientos naturales de empatía fluyen hacia el grupo de personas necesitadas? Si piensan con objetividad, concluirán que el bienestar de un grupo es más importante que el de un individuo, ¿verdad? Después, dirijan su atención a las personas necesitadas y desesperadas. Dirijan toda su energía positiva hacia ellas. Ofrézcanles mentalmente sus éxitos, sus recursos,
sus virtudes. Una vez hecho eso, asuman el sufrimiento de esas personas, sus problemas y todas sus dificultades. Se pueden imaginar, por ejemplo, a un niño hambriento de Somalia. En este caso, el profundo sentimiento de empatía no se basa en consideraciones como «es mi pariente» o «es mi amigo», ni siquiera conoce usted a esa persona. Pero el hecho de que usted y el otro sean seres humanos permite que surja su capacidad natural para la empatía y que pueda usted abrirse al otro. Piense entonces, este niño no tiene capacidad para aliviar su infortunio. Entonces, mentalmente, asuma sobre sí mismo todo el sufrimiento de la pobreza, el hambre y la privación de este niño, y ofrézcale mentalmente sus posesiones, riqueza y éxitos. Así puede entrenar su mente mediante esta clase de visualización de dar y recibir. Bien. A veces resulta útil empezar esta práctica imaginándose en el futuro como una persona que sufre y con una actitud de compasión asumir ese sufrimiento en el presente con el sincero deseo de liberarse de todo sufrimiento futuro. Una vez haya adquirido algo de práctica para generar un estado mental de compasión hacia sí mismo, puede ampliar su compasión para incluir a los demás. Al asumir sobre sí, es útil visualizar los infortunios bajo aspecto de sustancias venenosas, armas peligrosas o animales terroríficos, cosas ante las que normalmente se estremecería. Visualice el sufrimiento como si hubiera adquirido estas formas y luego absórbalas directamente en su corazón. El propósito de visualizar estas formas negativas y aterradoras que se disuelven en nuestros corazones es el de destruir las habituales actitudes egoístas que residen en ellos. No obstante, para aquellas personas que puedan tener problemas con su imagen, con un bajo nivel de autoestima, es importante considerar si esta práctica es apropiada. El Tonglen es muy poderoso si se combina el dar y recibir con la respiración. Es decir, imaginen recibir en el momento de inspirar y dar en el momento de expirar. Durante estas visualizaciones, probablemente experimentarán una ligera incomodidad. Eso indica que se ha acabado el objetivo, la actitud egocéntrica. Muy bien. Debemos tener en cuenta que ningún ejercicio en particular es atractivo o apropiado para todo el mundo. En nuestro viaje espiritual es importante decidir si una práctica es adecuada para nosotros después de comprender su esencia. Y en este momento, cuando practicamos esta meditación, es muy normal que aparezca una resistencia en la que podamos plantearnos, oye, hay algo que me molesta. Eso de que las necesidades del grupo son más importantes que las del individuo tiene sentido en teoría, pero en la vida cotidiana no interactuamos con la gente en masa, sino como individuos. En ese nivel de uno a uno, ¿por qué deberían valer más las necesidades del otro que las mías? Yo también soy un individuo, somos iguales. Bien. Bueno, eso que nos podemos plantear es cierto. Pero si realmente consideras a cualquier individuo como un igual, ya es suficiente para empezar. ¿Os dais cuenta? Estupendo. Pues vamos a seguir hablando sobre producir un cambio, el proceso de cambio, ¿verdad? Entonces, hemos analizado la posibilidad de alcanzar la felicidad eliminando nuestros comportamientos y estados mentales negativos. En general,
¿cómo se consigue superar los comportamientos negativos e introducir cambios positivos? Bien, el primer paso es el aprendizaje, la educación. Creo que ya he mencionado con anterioridad la importancia del aprendizaje. Y lo hice cuando hablé de la importancia de comprender por qué son nocivas las emociones negativas, ¿verdad? Pero para producir cambios positivos, el aprendizaje solo es el primer paso. También hay otros factores como la convicción, la determinación, la acción y el esfuerzo. Así pues, el siguiente paso consiste en desarrollar nuestra convicción. El aprendizaje y la educación son importantes porque nos ayudan a desarrollar el convencimiento de que necesitamos cambiar y aumentan nuestro compromiso. Y la convicción ha de cultivarse para convertirla en determinación. A continuación, la determinación se transforma en acción. Una decisión firme nos permite realizar un esfuerzo continuado para poner en marcha los verdaderos cambios. Este factor es decisivo. Así, por ejemplo, si se quiere dejar de fumar, lo primero es ser consciente de que fumar es nocivo para el cuerpo. Por tanto, tienes que educarte. Tengo entendido, por ejemplo, que la información sobre los efectos nocivos del tabaco ha permitido modificar el comportamiento de mucha gente. Ahora se fuma menos en los países occidentales que en un país comunista como China, debido precisamente a la disponibilidad de información. Pero a menudo, ese aprendizaje por sí solo no es suficiente. Tienes que incrementar esa conciencia hasta que te lleve a una firme convicción sobre los efectos nocivos del tabaco. Eso fortalece a su vez tu determinación de cambiar. Finalmente, tienes que realizar un esfuerzo para establecer nuevos hábitos. Ese es el proceso de cambio, cualquiera que sea su objetivo. Ahora bien, al margen del comportamiento que intentes cambiar, del objetivo hacia el que dirijas tus esfuerzos, necesitas desarrollar una fuerte voluntad o deseo de hacerlo. Necesitas gran entusiasmo. En este aspecto, el sentido de la urgencia es un factor clave que ayuda a superar los problemas. Por ejemplo, el conocimiento que se posee sobre los graves efectos del SIDA ha creado en muchas personas la necesidad perentoria de modificar el comportamiento sexual. Con frecuencia, una vez que se ha obtenido la información adecuada, surge la seriedad y el compromiso. Así pues, la urgencia puede impulsar enérgicamente el cambio. En un movimiento político, la desesperación puede originarla hasta el punto de que la gente llega a olvidar incluso su hambre y su cansancio en la busca de sus objetivos. El sentido de lo perentorio no solo ayuda a superar los problemas personales, sino también los comunitarios. Y es que, para alcanzar objetivos importantes, necesitamos desarrollar el sentido de lo perentorio. Desgraciadamente, sucede a menudo que no percibimos que una situación requiere una solución con urgencia. ¿Y cómo se desarrolla en la vida cotidiana ese entusiasmo y esa decisión de cambiar? Bueno, para un budista practicante hay varias técnicas para generar entusiasmo. Buda habló sobre lo preciosa que es la existencia humana. Nosotros discutimos acerca del potencial que hay dentro de nuestro cuerpo, de los buenos propósitos a los que puede servir, de los beneficios y ventajas de tener una forma humana, etc. Esas discusiones nos instilan confianza, nos incitan a utilizar nuestro cuerpo de forma positiva. Después, para dar conciencia de la urgencia que impulse a prácticas espirituales, recordamos nuestra transitoriedad, es decir, la muerte
interpretada en términos muy convencionales y no en los aspectos más sutiles del concepto de transitoriedad. En otras palabras, se nos recuerda que algún día ya no estaremos aquí. Se estimula esa conciencia, de modo que cuando se conjunta con la comprensión del enorme potencial de nuestra existencia, surge en nosotros la urgente necesidad de utilizar provechosamente todos los preciosos momentos de nuestra vida. Sin embargo, creo que los no budistas deberían tener cuidado con algunas técnicas, porque cabría utilizar la misma contemplación para el propósito opuesto y decirse: oye, no hay garantía de que vaya a estar vivo mañana, así que será mejor que hoy me divierta, ¿verdad? Entonces, como ya he señalado, aquí es donde intervienen la educación y la información. Antes de conocer a ciertos expertos, por ejemplo, yo sabía muy poco sobre la crisis del medio ambiente. Pero ellos me explicaron el problema al que nos enfrentamos y fui consciente de la gravedad de la situación. Eso mismo puede aplicarse a otros problemas que afrontamos. Pero en ocasiones, incluso disponiendo de información, quizá no tengamos energía para efectuar el cambio. ¿Cómo podemos superar eso?, podemos preguntarnos. Bueno, creo que tenemos que establecer una distinción. La apatía obedece en ocasiones a factores biológicos, y entonces hay que trabajar para cambiar el estilo de vida. Así, por ejemplo, dormir lo suficiente, seguir una dieta saludable, abstenerse de tomar alcohol, etc., ayuda a mantener la mente más alerta. En algunos casos, quizá haya que recurrir incluso a medicamentos u otros remedios si la causa es una enfermedad. Pero también hay otra clase de apatía o pereza, la que surge de la debilidad de la mente. Para superar esta apatía y generar compromiso y entusiasmo que permitan cambiar comportamientos o estados mentales negativos, creo que el método más efectivo, y quizá la única solución, es ser siempre conscientes de los efectos destructivos del comportamiento negativo. Quizá haya que recordar repetidas veces dichos efectos. Es cierto que a menudo la gente desea introducir cambios positivos en su vida, tener comportamientos más sanos, pero en ocasiones parece producirse una especie de inercia o resistencia. ¿Cómo podemos explicarlo? Bueno, en realidad es bastante fácil. Eso ocurre porque nos habituamos a hacer las cosas de cierta manera. Nos malcriamos y repetimos conductas que nos son familiares, ¿cierto? Pero ¿cómo podemos superar esto? Bueno, pues utilizando el hábito en beneficio propio. Al familiarizarnos constantemente con nuevas pautas de comportamiento, podemos establecerlas de modo definitivo. Entonces, podemos superar cualquier condicionamiento negativo y efectuar cambios positivos en nuestra vida. Pero hay que tener en cuenta que el cambio genuino no se produce de la noche a la mañana. Si comparo mi estado mental actual con el de, por ejemplo, hace 20 o 30 años, observo una gran diferencia. Pero a eso he llegado paso a paso. Entonces, como podéis ver, en lo más profundo, el desarrollo mental requiere tiempo. Si alguien dice, las cosas han mejorado después de pasar por muchos años de dificultades, me tomo esa afirmación muy seriamente. Y es muy probable que los cambios sean genuinos y duraderos. Pero si alguien dice, en muy poco tiempo he tenido un gran cambio, entonces dudo mucho de esa afirmación. Y por supuesto que muchas veces nos vamos a desanimar a lo largo del proceso y del camino con el hecho de que el verdadero cambio solo se produce con lentitud y puede exigir mucho tiempo. Y a veces me preguntáis, oye, ¿pero no te desanimas nunca con el lento progreso cuando practicas? Y yo digo, desde luego que sí. ¿Y cómo lo afronto?
Bueno, por lo que se refiere a mi práctica espiritual, si encuentro obstáculos o problemas, me resulta útil detenerme y echar una mirada a largo plazo. Existen unos versos que en esas circunstancias me transmiten valor y me ayudan a mantener mi determinación. Son estos, los comparto con vosotros. Mientras el espacio perdure, mientras queden seres sensibles, viva también yo para disipar las miserias del mundo. Entonces, con el simple acto de ayudar regularmente a los demás, por ejemplo, aunque no nos sintamos particularmente altruistas, podemos desarrollar genuinos sentimientos de compasión. Muy bien, pues para una verdadera transformación interna, entonces, es preciso realizar un esfuerzo continuado, ¿sí? Se trata de un proceso gradual. Esto contrasta agudamente con la proliferación de técnicas y terapias de autoayuda para soluciones rápidas, entre comillas, que tanto se han popularizado en las últimas décadas en la cultura occidental. Técnicas que van desde las afirmaciones positivas hasta el descubrimiento del niño interior. Así como muchas pseudoenseñanzas budistas u orientales que veo ahora en vídeos. Por eso os digo que tengáis mucho cuidado con las fuentes. Se necesita mucho tiempo para desarrollar el comportamiento y los hábitos mentales capaces de contribuir a solucionar nuestros problemas, así como para establecer los nuevos hábitos que trae consigo la felicidad. No hay forma de soslayar estos factores esenciales. Determinación, esfuerzo y tiempo son las auténticas claves de la felicidad. Al emprender el camino del cambio, es importante establecer expectativas razonables. Si fueran demasiado elevadas, nos estaríamos encaminando a una desilusión. Si son demasiado bajas, pueden desalentar nuestra voluntad de enfrentarnos a las limitaciones y desarrollar todo nuestro potencial. Si bien es cierto que no debería perderse nunca de vista la importancia de mantener una actitud realista, de ser sensible y respetuoso ante la realidad de la situación a medida que se avanza por el camino de la transformación. Se deben reconocer las dificultades que se encuentren y que quizás se necesite tiempo y un esfuerzo coherente para superarlas. Es importante establecer una clara distinción entre los propios ideales y los métodos mediante los que se juzga el progreso. Para un budista, por ejemplo, el fin último es muy elevado, la plena iluminación, ¿verdad? Pero esperar alcanzarla con rapidez es una expectativa desmesurada que te lleva al desánimo y la desesperanza. Así pues, necesitas un enfoque realista. Por otro lado, si dices, me voy a concentrar en el aquí y el ahora. Esto es lo práctico. Debo olvidarme del futuro y la iluminación. Entonces, estás en otra actitud extremada. Por eso necesitamos una actitud intermedia. Necesitamos encontrar equilibrio. El tema de las expectativas es complicado. Las excesivas, sin fundamentos adecuados, acarrean problemas. Por otro lado, si no tienes expectativas y esperanza, si no tienes aspiraciones, entonces no puede haber progreso. Por tanto, no resulta fácil encontrar el equilibrio adecuado. Veréis, algunas personas sugieren que la cólera, el odio y otras emociones negativas son naturales e inamovibles. Pero eso es erróneo. Todos nosotros nacemos en un estado de ignorancia. La ignorancia, por lo tanto, también es natural. Pero a medida que crecemos, adquirimos conocimientos a través de la educación y el aprendizaje y disipamos la ignorancia. Sin embargo, si permaneciéramos en un estado de ignorancia, sin desarrollar nuestro aprendizaje, no seríamos capaces de disipar la ignorancia.
Del mismo modo, mediante una formación adecuada, podemos reducir gradualmente nuestras emociones negativas y ampliar nuestros estados mentales positivos, como el amor, la compasión y el perdón. Por supuesto, para ello, es útil saber cómo funciona la mente humana. La mente es muy compleja y muy habilidosa. Es capaz de encontrar muchas formas de afrontar una gran variedad de situaciones. Para empezar, tiene capacidad de adoptar diferentes perspectivas. En la práctica budista se utiliza esta capacidad en meditaciones en las que se aíslan mentalmente diferentes aspectos de uno mismo para luego establecer un diálogo entre ellos. Tenemos, por ejemplo, la meditación para intensificar el altruismo, en la que se establece un diálogo entre la actitud egocéntrica y la actitud de progreso espiritual. Por tanto, y a pesar de que rasgos negativos como el odio y la cólera forman parte de la mente, podemos embarcarnos en la tarea de tomarlos como objetos externos y combatirlos. A menudo nos encontramos en situaciones en las que nos censuramos y nos decimos: me he defraudado a mí mismo, a mí misma. Y nos enfadamos. Así que también en esas ocasiones entablamos un diálogo con nosotros mismos, aunque en realidad seamos siempre un solo individuo. A pesar de ello, tiene sentido criticarse, enojarse con uno mismo, como todos sabemos por experiencia propia. Pues bien, aunque en realidad solo hay un único ser individual, se pueden adoptar dos perspectivas diferentes. ¿Qué es lo que ocurre cuando uno se critica? El yo que critica lo hace desde una perspectiva totalizadora de la persona, mientras que el yo criticado es uno mismo en una experiencia concreta, ¿sí? Así es posible esta relación del sí mismo con el sí mismo. Cabe añadir que es útil reflexionar sobre los diversos aspectos de la identidad personal. Tomemos como ejemplo un monje tibetano. Ese individuo puede construir su identidad desde la perspectiva de ser monje, yo mismo como monje. Y también puede experimentar su identidad basándose en su origen étnico, como tibetano, de modo que puede decir: soy tibetano. Y puede tener otra identidad en la que la condición monacal y el origen étnico no jueguen un papel importante. Puede pensar: soy un ser humano. Tenemos, por tanto, perspectivas diferentes de la identidad personal. Esto indica que cuando nos relacionamos conceptualmente con algo, podemos observar un mismo fenómeno desde muchos ángulos diferentes, y que esta capacidad es bastante selectiva. Podemos enfocar la atención en un aspecto de ese fenómeno y adoptar una perspectiva determinada. Esta facultad es muy importante cuando queremos identificar y eliminar ciertos aspectos negativos en nosotros o intentar intensificar los rasgos positivos. Con ella podemos aislar las partes que tratamos de eliminar o contra las que queremos luchar. Pero entonces surge una cuestión muy importante. Aunque podemos enfrentarnos a la cólera, el odio y los demás estados negativos de la mente, ¿qué garantía tenemos de que es posible vencerlos? Al hablar de estos estados negativos de la mente, debería señalar que me refiero a lo que nosotros llamamos Nyon Mong en tibetano o Klesha en sánscrito. Este término significa literalmente aquello que aflige desde dentro. A menudo se traduce como ilusiones. La etimología de la palabra tibetana Nyon Mong nos indica que se trata de algo emocional y cognitivo que aflige a nuestra mente, destruye nuestra paz mental o nos produce una perturbación psíquica. Si observamos atentamente, será fácil reconocer la naturaleza de estas ilusiones por su tendencia a destruir nuestra calma.
Pero en cambio, es mucho más difícil descubrir si podemos superarlas. Esto se relaciona directamente con la posibilidad de activar todo nuestro potencial espiritual, que es un tema muy serio y de arduo tratamiento. Así pues, ¿qué argumentos tenemos para creer que estas emociones destructivas o ilusiones pueden ser eliminadas de nuestra mente? En el pensamiento budista tenemos 3 premisas sobre ello. La primera afirma que todos los estados ilusorios de la mente, todas las emociones y pensamientos destructivos, son distorsiones, porque se apoyan en percepciones erróneas de la realidad. Por muy poderosas que sean, esas emociones carecen de fundamento válido. Se basan en la ignorancia. Por otro lado, todas las emociones o estados positivos de la mente, como el amor y la compasión, tienen una base muy sólida. Cuando la mente experimenta estos estados positivos, no hay distorsión, ya que están fundados en la realidad, pueden ser verificados por nuestra experiencia. Pero no ocurre lo mismo en el caso de las emociones destructivas, como la cólera o el odio. Además, los estados positivos pueden ser potenciados continuamente siempre y cuando realicemos prácticas regulares. Oye, pero ¿a qué nos referimos al decir que los estados positivos de la mente tienen una base sólida, mientras que los estados negativos carecen de ella? Bueno, tomemos la compasión, por ejemplo. Se empieza por reconocer que no se desea sufrir y que se tiene derecho a alcanzar la felicidad. Eso se puede verificar. Se reconoce a continuación que las demás personas, como uno mismo, tampoco desean sufrir y también tienen derecho a alcanzar la felicidad. Ya se tiene la base para generar compasión. Entonces, esencialmente, hay 2 clases de emociones o estados de la mente: las positivas y las negativas. Una forma de clasificar estas emociones sería considerar si pueden ser justificadas. Antes, por ejemplo, al analizar el deseo, vimos que hay algunos negativos. El deseo de satisfacer las necesidades básicas es positivo, es justificable. Se basa en el hecho de que todos existimos y tenemos derecho a sobrevivir. Así pues, ese deseo tiene un fundamento sólido. Los deseos negativos, como por ejemplo la avaricia, no poseen bases sólidos y a menudo no hacen sino crear problemas y complicarnos la vida. La avaricia obedece al descontento a pesar de que las cosas que se desean no son realmente necesarias. Bien, pues eso nos lleva a la segunda premisa sobre la que se basa la afirmación de que podemos erradicar las emociones negativas. Establece que los estados positivos de la mente pueden actuar como antídotos contra las tendencias negativas y los estados ilusorios. Por consiguiente, cultivando y potenciando los estados positivos, los antídotos, reduciremos la presencia de los estados negativos. En la práctica budista, ciertas cualidades mentales positivas, como la paciencia, la tolerancia y la amabilidad, pueden actuar como antídotos específicos contra la cólera, el odio y el apego. Antídotos como el amor y la compasión reducen de modo significativo las aflicciones mentales, pero su especificidad los convierte en medidas parciales. Las emociones destructivas se encuentran en último término enraizadas en la ignorancia, es decir, en la concepción errónea de la naturaleza de la realidad. En consecuencia, todas las confesiones budistas parecen coincidir en que para superar plenamente todas las tendencias negativas, tenemos que aplicar el antídoto contra la ignorancia, es decir, el factor sabiduría.
Eso es indispensable. Ese factor sabiduría supone crear percepción de la verdadera naturaleza de la realidad. En resumen, en la tradición budista no solo tenemos antídotos específicos, como por ejemplo la paciencia y la tolerancia, que actúan como antídotos específicos contra la cólera y el odio, sino que también disponemos de un antídoto general, el conocimiento de la naturaleza de la realidad. Esto es algo similar a librarse de una planta venenosa. Puedes eliminar los efectos nocivos cortando ramas y hojas o bien arrancando la planta de cuajo. Y esto nos lleva a la tercera premisa que asevera que la naturaleza esencial de la mente es pura, que la conciencia básica no está manchada por emociones negativas. Su naturaleza es pura, un estado denominado la mente de luz clara, y también la naturaleza de Buda. Entonces, puesto que las emociones negativas no forman parte de la naturaleza de Buda, existe la posibilidad de eliminarlas y purificar la mente. De acuerdo con estas tres premisas, el budismo sostiene que las aflicciones mentales y emocionales pueden ser eliminadas mediante el cultivo de fuerzas que actúan como antídotos, como el amor, la compasión, la tolerancia y el perdón, así como prácticas como la meditación. Por lo tanto, lo que podamos hacer para reducir la influencia de las emociones negativas, por poco que sea, siempre será muy útil. Puede ayudar a llevar una vida más satisfactoria. Mira, un laico cargado de obligaciones familiares y laborales puede alcanzar, no obstante, un alto grado de realización espiritual. Ha habido personas que no iniciaron una práctica seria hasta un periodo avanzado de su vida, cuando ya tenían 50 o incluso 80 años, a pesar de lo cual pudieron convertirse en grandes maestros. ¿Y sabéis qué? Es difícil reconocerlos. Los verdaderos practicantes nunca alardean. Si te gusta lo que escuchas, considera suscribirte a este canal y darle a me gusta para ayudarnos a seguir creando contenido. También os queremos recordar que existen varias formas de apoyar al canal, ya sea a través de nuestro Patreon, Perlas de Sabiduría Milenaria, en el que disfrutarás de contenido exclusivo, a través de una aportación puntual mediante la plataforma Invítame a un café, y en los botones de gracias y miembros del canal que encontraréis debajo de cada vídeo. Podréis encontrar los enlaces directos en la descripción y en los comentarios fijados.